entonces Dios te quita, Dios te corta. Así es. Entonces a veces Dios te despide y te deja trabajando. Tremendo. Porque aquí el evangelio es la única empresa donde te despiden y tú sigues laborando. Sí. Gente que la paloma, Saúl. Dios mío. Saúl duró 40 años reinando, 38 sin el espíritu y 2 años con él. Dios. Entonces el espíritu se le apea durante los 2 años, pero él sigue 38 años más. Bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Tu hermano pastor Ignacio de la Rosa te bendice en esta hora. Bienvenido a este tu canal Excelencia Cristiana Televisión y a este espacio, ¿verdad? Hablando sobre el mundo espiritual. Prepárese para que sus ojos, sus oídos, aleluya, espirituales sean abiertos con una palabra de parte de Dios. Sé que este tema que trataremos hoy, sé que deben bendecir su vida poderosamente. Amén. No estoy solo. Está conmigo un hermano, un compañero, un hombre de Dios, el cual Dios está levantando con una unción sobrenatural y con un conocimiento poderosísimo. Mi hermano, dejaré para que él se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, amén. Muchas gracias. Es un beneplácito para mí poder estar en medio de esta audiencia, que sé que en esta hora será de bendición. Mi nombre es Eri de la Rosa y estamos aquí para servirle una vez más. Amén, así es, así es. Ya usted escuchó el apellido de la Rosa. Se juntaron los de la Rosa, Dios mío. Amén. Algo va a pasar aquí, Sí. Gloria a Jesús. Tremendo. Mire, hoy tenemos un tema. Sé que usted lo vio afuera ese tema. Eric, ¿cuál es el tema? Rompiendo maldiciones. Rompiendo maldiciones. Así que prepárese, porque si en su familia hay maldiciones, aleluya, prepárese que van a ser rotas. Prepárese porque por la palabra vamos a descifrar, aleluya, cuáles son esas batallas, ¿verdad?, que están viviendo la familia con las maldiciones. De inmediato dejaré a mi hermano Eri para que él esté Amén, iniciando amén, este estudio. Amén, muchas gracias. Segundo de Samuel, capítulo 21, verso 1. Leeré unos cuantos versos. Dicen así en el nombre de Jesús. Amén. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas les respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros digan haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désennos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová
en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. El rey dijo, yo los daré. Wow. Damos gracias a Dios por su palabra una Gracias, vez más. Jesús. Esto es impresionante, amado Pastor Sí. Ignacio, porque aquí vemos, ¿verdad?, una maldición que estaba en Israel. En el tiempo, si tú lees la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que la Biblia está dividida. Por ejemplo, Sí. está el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, Penta, 5 Teuco libros, los Sí. 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Luego de ahí vienen los libros históricos, es decir, los libros que cuentan la historia de Israel, los libros que Así cuentan es. el trayecto, que cuentan muchas de las hazañas que Dios había hecho en Israel. Sí. Por ejemplo, empieza el libro de Josué, Jueces, Ru, Estel, etcétera. Sí. Entonces, esos libros hablan acerca de algunos jueces que estuvieron sobre Israel. Por ejemplo, en el libro de Josué, vemos que Josué, Dios lo llama con una asignación y es de entrar a los hijos que habían quedado de Israel a la tierra prometida, Sí. ya que Moisés no pudo entrar y la gente que estaban con Moisés, los ancianos, tampoco pudieron entrar por su desobediencia a Dios. Y Dios dijo, entonces la gente de 20 años para abajo sí va a entrar a la tierra prometida. Luego que hacen la repartición, entonces Dios comienza poniendo jueces sobre Israel. Así es. Un juez era aquel que tenía la legalidad o era aquel que tenía la boca de Dios en la tierra, Wow. donde por esa persona se alineaba al pueblo. Un gobernante. Un gobernante, en pocas palabras, pero Sí. no un gobernante como las demás naciones, porque las demás naciones tenían reyes, pero era de manera demócrata. Sí. Pero Israel tenía un gobernante, pero de manera teocrática. Es decir, la manera democrática es como que el hombre domina y el hombre gobierna. Tremendo. El hombre gobierna a otro hombre, el hombre domina a otro hombre. Sin embargo, nota que en el Génesis, capítulo 1, en adelante, cuando Dios crea al hombre, en el capítulo 2, Dios le da ordenanza al hombre y le da dominio sobre las aves del cielo, dominio sobre la bestia Sí. del campo, dominio sobre los peces, dominio sobre la naturaleza, dominio sobre todo. Pero Dios nunca le dio dominio al hombre sobre otro hombre. Ay, ay, ay. Eso está O sea, fuerte ahí. Dios nunca, repito, le dio dominio al hombre sobre otro hombre, le dio dominio sobre todo menos Sí, sobre otro hombre. así es. Es decir, la manera teocrática en su consecuencia es una rebelión contra Dios. Acuérdate que en el periodo milenial, luego que pasen todas las dispensaciones, Sí. desde la inocencia hasta la gracia, cuando pasen, Sí. viene el periodo milenial, donde Dios va a gobernar a través de Jesucristo la Tremendo. tierra. Es decir, que siempre Dios ha optado por la teocracia. Sí. Entonces, no era de manera teocrática, democrática, perdón, valga la redundancia, sino de manera teocrática que Dios quería operar. Entonces, los jueces tenían la boca de Dios en la tierra Así es. y ellos se guiaban por la teocracia. Dios gobernaba. Por eso es que teocracia es teo, Dios, cracia, gobierno. Sí. Dios dominaba, Dios gobernaba a través del hombre. Tremendo. ¿Qué sucede? Que Israel se revela con Samuel. Samuel es el último juez y Sí. dice, ya no queremos más gobierno de Dios. No queremos, yo he hablado de esto en Sí, algunas sí. prédicas y de manera de introducción. Ellos dicen, no queremos ya un juez, queremos un rey como las demás naciones, Palpable. un rey palpable. Sin embargo, ellos abandonando el gobierno de Dios, estaban abandonando los beneficios de Dios. Así es. Estaban abandonando La cobertura. la todo. cobertura, la trascendencia que Dios tiene. Sí. Porque un gobernante, un rey de la tierra, no tiene acceso a ciertos países porque hay fronteras que lo limitan Ay, ay, y ay. no tienen jurisdicción en ciertos países. Tremendo. Pero Dios tiene jurisdicción en todo el mundo porque Dios es el creador del planeta. Así es. O sea, y ellos abandonando a Dios, abandonaban la trascendencia, el Sí. alcance que Dios tenía, el cuidado, porque Dios no simplemente bendice hasta la 4ª generación, Dios bendice hasta 1000 generaciones. Entonces, ellos, por ejemplo, José guardó alimento durante 7 años, Sí. ¿verdad? Entonces, un rey tiene la capacidad de guardar alimento durante 7 años, pero Dios tiene la capacidad de producir esos Ey, alimentos. Tremendo, O tremendo. sea, ¿entiende? Porque el hombre tiene límites, el hombre Sí. tiene capacidad de guardar sustento, pero Dios tiene la capacidad de crear el sustento, Ay, que ay, son dos ay, cosas ay, muy diferentes. El hombre espera a que el sustento nazca, Sí. que la hierba nazca, que los frutos nazcan, que el arroz nazca, para ello poder guardarlo y hacer una forma de depósito. Pero Dios es quien crea ese alimento. Uf. Entonces, ellos abandonando
el gobierno de Dios, estaban ignorando la creatividad de Dios. Así es. Estaban abandonando el Dabar, la palabra creadora. Tremendo. Por eso Dios le dice a Samuel, no llores, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Porque Dios, en su naturaleza, sabía lo que ellos estaban despreciando. Y Dios, como es un caballero donde a Dios no lo quieren, pues Dios no está ahí. ¿Sabes? Entonces, arrastrando ciertas cosas, el pueblo se volvió mezquino, se volvió desobediente, porque dijo, voy a hacer lo que quiero. ¿Sabes? Sí. Porque cuando tenemos el gobierno de Dios, Dios como que no exige ciertas cosas, porque a la gente no le gusta que Dios le exija. Es tremendo. A la gente simplemente le gusta que Dios le dé, pero cuando Dios comienza a exigir, entonces ellos no quieren estar en el lugar. Por eso es que dice una frase que el pastor es bueno hasta que comience a apretar tuercas. Ay. O sea, porque a la gente no le gusta que lo corrijan. Tremendo. ¿Sabes? A la gente no le gusta que le digan lo que están haciendo mal. Entonces, en ese trayecto, cuando yo veo esta atmósfera, yo veo entonces a Israel, que le abre la puerta a las tinieblas de esta manera, con la idolatría. Escucha, el problema mayor de Dios con Israel era la idolatría. Sí. Porque la idolatría era una puerta que Israel abría para que las tinieblas tengan acceso. Wow, muy fuerte. Entonces, cuando ellos ofrecían sacrificios a dioses ajenos, por eso la Biblia dice, el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Por eso también los judíos hacen una oración que es Shema Israel, Adonai Elohim Ejá. Escucha Israel, Jehová tu Dios uno es. Tremendo. En pocas palabras, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios le dijo a ellos, no hagan dioses ajenos. ¿Entiendes? Porque el mayor problema de Dios con Israel era la idolatría. Entonces Satanás abría esa puerta. ¿Qué pasó con este hombre? Que se me ve el nombre, Balac. El profeta. O Balaam, ¿verdad? Donde le dicen maldice Israel. Él dice no, es que yo no puedo maldecirlo porque cada vez que quiero maldecirlo, la lengua como que se me traba y lo bendigo. Porque que lo que Dios bendijo nadie lo maldice. Pero hay una forma. Hay un método de cómo ellos se maldicen ellos mismos. Porque nadie tenía la capacidad de maldecir a los israelitas más que ellos mismos. El pecado que ellos cometían era lo que Satanás utilizaba de justificación para maldecir su tierra. Acuérdate que los ojos de Dios estaban sobre Israel, pero los ojos de Satanás también estaban sobre Israel. Así es. ¿Sabes? Entonces, ¿qué sucede? Que Dios se vale de un rey. Dios se vale de un rey que es Saúl. Nota que Saúl es llamado a ser rey. No escogido. Porque una cosa es que tú seas llamado para algo y otra cosa es que tú seas escogido para eso. Tremendo. O sea, por eso es que a Saúl lo ungen con redoma. La redoma es como un pote. El pote lo fabrican los hombres. Los hombres son los que fabrican este envase. Las redomas son los hombres que la fabrican. El aceite es depositado en la redoma y a Saúl se ungió con redoma, pero a David lo ungen con cuerno. Porque el cuerno viene, ¿verdad?, de un toro, viene de un carnero, viene de un animal. Entonces los animales fue Dios que lo creó. O sea, una cosa es que te unge el hombre y otra cosa es que te unja Dios. Por eso es que la unción de David, la palabra unción es machak. Untar con aceite. La unción de David no dependía de que le echaran aceite. Porque el que te eche el aceite es el hombre, pero quien te aprueba como ungido es Dios. Entonces el hombre te llama, pero Dios es quien te escoge. Por eso dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Una cosa es que tú seas colectivo y otra cosa es que tú seas selectivo. Dios mío. Porque la palabra colectivo es llamados todos, nos coleccionaron. Pero la palabra selectivo es que te seleccionan para X función. O sea, Saúl era colectivo, pero no era selectivo. Por eso era que él tenía celo con David, porque David fue llamado y escogido, pero él simplemente fue llamado. Entonces, cuando pasa esto, Dios le está dando a entender a Saúl y al pueblo que Dios es soberano. Por eso es que existen tres cosas delante de Dios hay tres cosas. Número uno, la eternidad. Número dos, la sempiternidad. Y número tres, la soberanía. Muy fuertes. Esas tres cosas, soberanía, eternidad y sempiternidad, la soberanía, la sempiternidad y la eternidad, todo el mundo de ahí para atrás. Porque Dios es soberano, eterno y sempiterno. Dios hace lo que Él quiera, cuando Él quiera y con que Él quiera. Entonces, el peor error de la gente es que quieren ayudar a Dios. Entonces Dios no necesita tu ayuda. Lo único que Dios necesita es a Dios.
y Él es Dios. Es tremendo. ¿Entiendes? Entonces, el asunto es que el pueblo comienza a entrar en ciertas cosas porque Dios como que lo dejaba para ver hasta dónde ellos iban a llegar. Sí. Dios le decía, ok, ustedes quieren eso, cójanlo. Entonces, cuando ellos estaban en aprietos, porque Saúl, que de él es que verdad vamos a hacer énfasis Sí, ahora, hablando de romper maldiciones, Sí. Saúl duró 2 años con el espíritu. Después de esos 2 años, el espíritu se le va porque comienza a cometer pecados, comienza a infringir la ley, Sí. comienza a hacer cosas desordenadas, comienza a hacer cosas que no estaban del lado de Dios, hizo cosas que no le correspondían. Sacrificó cuando él no era quien debía de sacrificar, Dios. se desesperó. Es así. Entonces la desesperación es una alma mortal. Sí. Dicen algunos que en la desesperación hay peligro. Dicen también que la desesperación es parte del fracaso. Sí. Saúl se desesperó y sacrificó porque quería respuesta de Dios en el momento que él quería y a la hora que él quería y no esperó a Samuel. Y Dios es tan sabio y tan, ¿verdad?, Sí. soberano, que inmediatamente él sacrificando, ahí mismo llega Samuel. Y Samuel le dice, por cuanto no esperaste esto y esto y esto, te vendrá. El asunto es que la desesperación, vuelvo y repito, Dios. es un problema mortal. La Así gente es. tiene que aprender a esperar, Sí. porque esperar es un fruto del Espíritu. Por eso David dice, pacientemente espera en Jehová. Nadie espera pacientemente. Tremendo es. El texto original dice, impacientemente espera en Jehová. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios no se le inclina a los desesperados. Dios se le inclina a los esperados, porque cuando tú esperas, ahí se activa la confianza, porque tú crees que aunque tú estás esperando, Él va a venir. Tremendo. En cualquier momento Él llega, porque eso tiene que ver con confiar. Así es. Y la confianza va de la mano con la fe. Por eso es que la fe es emuná del hebreo, que es creencia y confianza. También es perseverancia. Creo, confío y persevero en lo que estoy creyendo. Muy fuerte. Entonces Dios se le revela a la gente que esperan. Entonces, por esa desesperación de Saúl, entonces vienen daños colaterales. Sí. Ahora a él le están cortando la soga poco a poco. Y él no se da cuenta. Porque el peor error de la gente es pensar que está bien Sí. cuando está mal. Dios. Es un problema mortal. Tremendo. Saúl, estando mal, pensaba que estaba bien. Entonces, él quería el sí de Dios. Acuérdate que existía, pastor, el Urim y el Tumim, que era el sí y el no de Dios. Así es. Entonces, Saúl quería el sí de Dios. El problema de Saúl, que él no entendió que también existía el no. Entonces, si nada más existiera el sí, no hay problema, pero también existe el no. Así es. Entonces, la gente tiene que entender que el sí existe porque el no existe. Y el no existe Tremendo. porque el sí existe. Sí. No siempre te van a decir que sí. Uf. ¿Entiendes? Entonces, Dios mío. cuando a la gente tú lo acostumbras sí así, no quieren escuchar un no Ay, por ay, respuesta. ay, ay, pero Dios también dice que no. Dios sabe decir que no. Sí. Porque Dios a veces tiene que privarte de ciertas cosas para ver lo que hay dentro de tu corazón. Así es, así es. Entonces, cuando tú a la gente le empiezas a dar posiciones, tú te das cuenta de lo que tienen en el corazón. Porque cuando tú lo privas de ciertas posiciones Sí. y de ciertas cosas, él entendió que como él era el rey, Ay, ay, ay. el summa cum laude, Sí. el magna cum laude, el hombre de la última revelación, el Dios hombre mío. que había que hablar con él del oro, del cinto, Sí. dijo, yo puedo hacerlo, pero no le competía. Entonces él, oye lo que Saúl hace, pastor, él menosprecia e ignora la posición de Samuel. Así es, así es. Y por ignorar la posición de Samuel le vino daños. Uf. Por ignorar la posición de Samuel Santo. le vinieron problemas. Él era el rey, pero había un profeta asignado para comunicarse con Dios. Así es. Entonces, mira, yo veo aquí los 5 ministerios que el apóstol Pablo habló en Tremendo. Efesios. Pastor, apóstol, profeta, Sí. maestro y evangelista. Así es. Entonces, el pastor no está por encima del apóstol ni del evangelista, pero el pastor es quien los pastorea. Ay, ay, ay. Entonces, a veces, el evangelista, yo soy evangelista y reconozco que a veces llega ego. A veces llega orgullo a nuestra vida por Sí. ciertas, voy a hablar claro, por ciertas plataformas. Ay, 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 ay. Llega el ego, el orgullo y queremos menospreciar nuestro pastor que nos educó, Dios mío. ¿verdad? Habla. Que nos educó, Sí. que nos dirigió, que aguantó todos nuestros malos olores. Uf. Y ahora porque estamos olorosos, porque estamos en ciertos lugares, Ay, lo ay, queremos ay. menospreciar. Ignoramos su posición. Wow. Y por ignorar la posición del líder que está asignado para darte cobertura en cuanto a esta tierra,
entonces Dios te quita, Dios te corta. Así es. Entonces a veces Dios te despide y te deja trabajando. Tremendo. Porque aquí el evangelio es la única empresa donde te despiden y tú sigues laborando. Sí. Gente que la paloma, Saúl. Dios mío. Saúl duró 40 años reinando, 38 sin el espíritu y 2 años con él. Dios. Entonces el espíritu se le apea durante los 2 años, pero él sigue 38 años más. Entonces Wow. el espíritu lo despidió, pero él se quedó trabajando. Entonces hay Dios. mucha gente que es posible que estén despedidos, que el espíritu se le apió del hombro, que la paloma se le fue del Sí. hombro porque dieron pasos en falso. Ay, ay, ay. Entonces siguen todavía en la posición. Lo digo. Por eso aprendí que hay gente en posiciones espirituales con corazones carnales. Dios. Entonces es un error grave Tremendo, tener mano. un corazón carnal en una posición espiritual. Ay, ay, ay. Entonces estamos viendo una carencia y estoy preocupado, pastor. Sí. Porque estamos viendo una carencia, estamos viendo un conformismo. Entonces ese conformismo se vuelve a veces abusivo, porque cuando vemos a alguien genuino lo menospreciamos. Sí. Y no, a veces no le damos paso a que ese genuino haga lo que Dios. Y a veces nosotros nos convertimos en objeto de tropiezo. Tremendo. Para que lo de Dios en esa gente que es genuina no fluya. Ay, Pero ay, es por nuestra manera mezquina Sí. e hipócrita y egoísta. Dios. Entonces Saúl, porque vemos un espíritu de Saúl gobernando y por Sí. eso hay que sustraer y conocer. Por eso es que es conociendo el mundo espiritual. Sí. Cuando la gente no conoce, su enemigo no es efectivo. Porque nosotros tenemos una forma que es la defensiva y la ofensiva. Sí. La defensiva es cuando tú tienes resistencia ante los ataques. Ay, ay, ay. Entonces, tú nunca podrás tener una correcta defensiva si no conoces los ataques de tus enemigos. Dios. Entonces, a veces, Satanás tiene más efectividad en nosotros porque él no ataca en áreas sensibles y vulnerables. Sí. Y nosotros, al no conocer sus ataques, Dios mío, Wow. todo está fuerte aquí. Entonces nosotros recibimos daño. Entonces me di cuenta que Satanás no está debajo de los pies de muchos cristianos, como ellos dicen. Lo tenemos pisado debajo de los pies. Me di cuenta que no. Porque cuando tú ves el trayecto de vida y cómo ellos se comportan y cómo se manejan y qué pasa en su vida, cosas que a veces no son desiertos, Sí. que Dios lo pone, sino consecuencia de los errores que cometieron. Ay, 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 Entonces ay, vamos ay. para donde Saúl. Sí. ¿Qué sucede? Tremendo. Que Saúl comienza a gobernar mal, ¿verdad? Sí. Entonces, consecuencia de ese gobierno, Saúl tiene hijos con fulana, con Así perenceja, comienza a tener hijos. Acuérdate que los reyes en aquel entonces Sí. comenzaban a tener Muchas diversas esposas. mujeres. Sí. Mencionamos a Salomón, dice que tenía 1300 Sí. concubinas y 700 doncellas, Así demasiadas mujeres. Entonces los reyes tendían a eso y es posible que tuvieran muchos hijos a causa, ¿verdad? Sí. de esa costumbre que ellos tenían. Ok, los hijos de Saúl no saben de la vida de Saúl. Ay, ay, ay. Está Los fuerte hijos eso. de Saúl no saben lo que Saúl hace. Entonces Saúl comienza a hacer cosas, cometer pecado y delito, sin saber que habían cosas que se le estaban acumulando. Santo. Sin saber que habían consecuencias que se le estaban acumulando. Porque hay algo que se llama justicia. Sí. Pero también hay algo que se llama ley de conciencia, que lo menciona la carta de los romanos. El apóstol ay, Pablo ay. hablando de la ley de la conciencia. Sí. La conciencia es lo que te dice a ti cómo tú estás, aunque tú estés demostrando algo que tú sabes. ¿Verdad? Por ejemplo, hay gente que usa mucho la apariencia. Sí. La apariencia nació en Grecia. Ellos se ponían, de ahí viene la palabra hipocresía, porque ellos se ponían una máscara para ellos mostrar ciertos en la fiesta. Eso Sí. eran como espectáculos, se ponían una máscara. Sí. Y aunque el que estaba atrás de la máscara estaba triste, la máscara estaba feliz y eso le decía hipócrita. De ahí viene la palabra hipocresía. Ay, ay, ay. Esa palabra viene de ahí. Sí. Entonces, apariencia. Entonces, Pablo habló de la ley de la conciencia. Sí. A veces la gente se ríe, la gente hace cosas y aparente estar bien, pero cuando llega a su casa, que cierra la puerta, la conciencia se le revela. Uf. O sea, la conciencia, por eso yo decía días pasados Dios. que en el secreto tenemos un espejo
que el espejo no dice cómo estamos. Tremendo. Porque en público cualquiera dice esto, cualquiera muestra esto, ¿verdad? Pero dentro de sí, dentro de su casa. Por eso yo no tengo el temor de ayudar a nadie. Yo no tengo el temor de brindarle el conocimiento que Dios ha permitido que yo tenga a nadie. Santo. Yo no me cierro con nadie. Porque aunque él no, aunque los dichos de su boca no sean gratos con la ayuda que yo le di, yo sé que dentro de su casa él va a saber que lo que él sabe, Dios me usó a mí para enseñárselo. Tremendo, tremendo. Por eso yo no me cierro, pastor. Gloria a Dios. Porque hay una conciencia que es lo que retumba y es lo que te dice a ti lo que hiciste mal. Sí. Pero Saúl, sabiendo que tenía la ley de la conciencia, conciencia era algo tan maquiavélico que él ignoraba la conciencia. Él pasaba por alto la conciencia. Por eso es que en los salmos dice que si tú pecas y tu corazón no te reprende, mayor es Jehová. Porque a veces tú vas a ignorar la conciencia porque estás tan insensible al toque del Espíritu y a la voz de Él que la vas a ignorar. Y cuando tú la ignores, Dios te dice, mayor es Jehová. O sea, en pocas palabras, Dios está por encima de tu conciencia. Cuando tu conciencia tú no la escuchas, entonces Dios está por encima de ella. Entonces Saúl ignoraba la conciencia, ignoraba sus hazañas y seguía. Entonces el peor error de él, por ejemplo, se parece un poco. Lo que sucede es que Sansón era juez, pero este hombre tenía más alcance porque era rey. ¿Verdad? Y ya las cosas habían estado diferentes porque ahí se cumple lo que es la edad monárquica, la edad de la monarquía, donde venían los reyes, los monarcas, etcétera. Sansón fue juez. Sansón fue juez. Pero mira qué pasa con Sansón, que Sansón comienza, por eso si tú buscas en Google o en Safari o en el internet te vas a dar cuenta que si tú buscas Sansón te van a aparecer los 7 pecados de Sansón. Para Sansón llegar a ese estado de muerte, Sansón cometió 7 pecados que lo llevaron ahí. Entonces, los pecados son como requisitos que Satanás utiliza para atacar a la persona. Cuando tú haces un currículo, eso es como requisito para tú entrar a una empresa. Te exigen tener esto, licencia. Entonces, el pecado, Satanás lo va apuntando. Porque delante de Dios o delante de la justicia, que es la palabra correcta, la justicia demanda justicia. Tremendo. Por eso existe la ley. Pablo dijo, yo no sabía que pecaba hasta que la ley no llegó. Porque la ley me dice a mí el pecado. Lo único que no hace la ley es que quita el pecado, pero ella lo revela. Por ejemplo, el semáforo está en rojo. La ley dice que si pasas en rojo te pueden multar. Así es. ¿Por qué te multan? Porque es posible que al tú pasar en rojo, es posible que tú al pasar en rojo venga un motorista o venga otro vehículo y pase una muerte por tú no obedecer la ley. Entonces, por tú infringir esa ley, la justicia dice que tienen que ponerte una multa. Tú puedes ser quien sea, tú puedes ser lo que sea y tienes que andar con cuidado, porque si infringes la ley, entonces tienes multa. Entonces, ¿qué sucede? Que hay gente que los demonios, porque aquí entramos, los espíritus, los demonios, el enemigo le han puesto multa. Le han puesto multa porque andan pecando, andan cometiendo errores. Pero nota algo, Ignacio, cuando tienes una multa, tú no puedes buscar un papel de buena conducta. Al menos que pagues esa multa. Tú no puedes viajar al extranjero o a otro país porque tienes una multa y tienes que pagar la multa. Tremendo. Hay lugares que tú no entras con esa multa porque hasta que no la pagues tú no puedes entrar. Entonces hay gente que quieren accesar a niveles de gloria con multas. Quieren ver poder, quieren ver milagros, pero tienen multa. Eso está fuerte. Y el enemigo le está exigiendo que paguen la multa. Entonces mira lo que pasa con Saúl. Saúl comete un error. Y es que Saúl agarra y mata a cientos de gabaonitas. Oye, ¿por qué lo mata, pastor? Él lo mata porque tiene un capricho, porque quiere poseer tierras. Quiere tener la tierra de los gabaonitas. Escucha, yo creo que de la Biblia uno de los mayores ignorantes era Saúl. ¿Y por qué? Porque Saúl era una persona egoísta, hipócrita y mezquino. Saúl ignoraba las cosas, ignoró el pacto que los gabonitas habían hecho con Israel en el tiempo de Josué. Así es. El juramento, el pacto, que Dios se puso de acuerdo. Escucha, la máxima expresión se pone de acuerdo porque Dios opta por la paz. Dios no quiere derramamiento de sangre. En su palabra Él lo dice. Entonces, cuando Dios vio que estas dos naciones,
Israel y los gabaonitas iban a tener paz, Dios dijo entonces, ok, acepto. Y Dios aceptó el pacto. Sí. Pero viene Saúl, que él es el rey, y quebrante ese pacto. Dios. Sin consultar a Dios, quebrante ese pacto porque tiene un capricho de que quiere la tierra y quiere tener más dominio. Y es por eso que la Biblia dice que el corazón del hombre desea y nunca será saciado. Ay, 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 ay. Porque el hombre cada vez que tiene algo quiere más, quiere Sí, más, sí. quiere más, quiere más y más y más Así y es. más. Entonces, esa manera de Saúl abusiva, esa manera de Saúl maquiavélica, Sí. dañina, hizo y mató inocentemente y sin justificación, mató a cientos de gabaonitas. Tremendo. Pero nota que Saúl está causando estrago vivo. Sí. Pero cuando Saúl muere a manos de los filisteos, Saúl no simplemente causó estragos vivos, sino que también muertos. Él estando muerto, el pecado de Saúl alcanzó a sus hijos. Wow, ¿qué pasó ahí? Por eso en el libro de Jeremías dice que de las uvas que comieron los padres, a los hijos le dieron dienteras. El papá comió uva y la dientera. Eso habla Dios. acción, Una herencia. pecado por trascendencia. Uf. En vez de Saúl heredarle tierra, le heredó una maldición. Ay, 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 ay. Por eso el tema es rompiendo maldiciones. Sí. En vez de Saúl darle por herencia a sus hijos tierra, bienes, riqueza, Sí. le dejó la Una maldición maldición. del pecado. Uf. Y vemos un ejemplo vivo en 2 de Samuel capítulo, me parece 17, hablando de Mefibosé. Sí. Mefibosé es hijo de Jonatán, Sí. pero Jonatán es hijo de Saúl. Es decir, que Mefibosé, Saúl era abuelo de Mefibosé. Y por el pecado de Saúl, cuando la nodriza sale corriendo, Sí. lo deja caer y él queda lisiado y viene a parar en Lodebar. Sí. Lodebar era una tierra hostil. Sí. Está en un estado de pobreza, de miseria, viviendo en un estado de realeza. El pecado de su Dios. abuelo lo llevó a un estado de Wow. pobreza y de miseria. Muy fuerte. Por eso yo me hacía la pregunta, antes de tener ciertos conocimientos, Sí. de por qué hay familias que no prosperan, Ay, ay, ay. de por qué hay hijos que están en el mismo lugar y tú ves el ciclo de vida y Sí. como que es un paradigma y un círculo vicioso. Están en el mismo lugar, el hijo nace, se reproduce, pero queda en el mismo entorno. El papá era así. Cuando tú investigas al abuelo, Sí. cuando investiga al tatarabuelo, te das cuenta que era un asesino, Ay, 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 ay. que era un hombre abusivo, que era un hombre que tenía altares de brujería, Hechicero. que era un hechicero, que usaba la hechicería para hacer maldad y daño. Santo. Entonces, el pecado del tatarabuelo alcanza la generación. Por eso Ay, ay, decía ay, ay, ay. en el otro set de Conociendo el Mundo Espiritual, Sí. decía que como Dios marca hasta la cuarta generación, Satanás también quiere marcar hasta la cuarta generación. Dios. Entonces, el pecado de Saúl le cayó encima a Mefibosé. Sí. No solo a Mefibosé. Los gabaonitas tienen tiempo con esta hazaña porque supieron que Saúl lo quería desaparecer Dios. de la tierra de manera Santo. abusiva y sin ellos hacerle nada a los israelitas. David, como está gobernando, David ve que hay 3 años de escasez de hambre. Y David dice, Sí. ve acá, pero Dios me colocó aquí. Dios me puso aquí en esta posición, pero veo que no hay resultado. En pocas palabras, sembramos mucho y recogemos poco. Y lo que recogemos lo echamos en saco roto. como Algo no dice está Ageo. bien. Algo no está bien. Entonces David hace lo correcto. David consulta a Jehová. Sí. Yo creo, Ignacio, Pastor Ay, ay, ay. Ignacio, que en este tiempo necesitamos consultar a Jehová. Sí, muy fuerte. Necesitamos volver a escuchar la voz de Dios. Sí, sí. Necesitamos que Dios Santo. vuelva a hablar. Necesitamos que Dios vuelva a los altares. Mira, si los pastores son sinceros, Aleluya. ellos conocen que Dios tiene que volver a hablar. Porque Santo. incluso si tú ves las actividades, los congresos, las campañas, las Sí. vigilias, verás los mismos predicadores. Uf. Y yo me preguntaba, ¿por qué los mismos Dios predicadores? mío. Porque hay una generación que no se quiere levantar con poder y gloria. Ay, ay, y los ay, pastores ay. tienen que utilizar los mismos recursos que le han Sí, funcionado. sí. Porque no quiere levantarse Santo. una generación que diga, yo voy a suceder a la que estaba. Santo. Yo soy el relevo. Entonces, no podemos utilizar un relevo que no tenga la capacidad, que no tenga la destreza que la persona que estaba.
porque el relevo tiene que parecerse mucho al que está en el lugar. Porque no puedes relevar a alguien si no tiene la misma habilidad que el que está. Porque entonces no harás el trabajo de la manera correcta. Entonces queremos relevar una generación, queremos relevar a Juan Carlos y a esos pastores que han alcanzado cierto prestigio dentro de la cristiandad, pero no tenemos la capacidad, no tenemos la destreza, no tenemos la búsqueda, la instancia y la constancia en Dios, y queremos lograr ciertas cosas. No. Tremendo eso. De esa manera no. Entonces, ¿qué sucede? David tiene 3 años y consulta a Jehová. Sí. Él quiere escuchar la voz de Dios. Aleluya. Él quiere escuchar que Dios hable, porque él sabe que hay un problema. Gloria a Dios. Él sabe que hay un problema. Entonces, hay un detalle fuerte, que hay gente que saben que las cosas están mal, que saben que las cosas andan mal, y por no ir donde Dios, a veces se quedan en el mal. Gente que se han acostumbrado a sus heridas, y en vez de que Dios lo cure, la tapan. Gente que aman estar enfermo. Gente que la enfermedad se hizo parte de ellos y ellos aman estar enfermos. En vez de que Dios le cree la sanidad, ellos entonces buscan métodos para sentirse cómodos con ella, porque yendo donde Dios, Dios sabe, ellos saben que Dios siempre va a la fuente. Y eso indica arrancar de raíz. Y todo lo que se arranca de raíz duele. Santo. Causa problemas, causa daños. Tú sabes que al Dios arrancarte de raíz llegará un momento de anonimato, donde nadie te va a ver. Así es. Porque ese momento es el momento del águila. ¿Cómo así, predicador, el momento del águila? Claro, el águila dura un tiempo, 40 días se cree aproximadamente, renovando su pico, sus alas, sus garras, porque su vuelo se hizo menos efectivo a causa de que el pico se dobla y está pasando hambre. Entonces ella dice, o muero o me renuevo. Dios mío. Entonces la gente no quiere pasar por el proceso del águila. Entonces el águila sabe que mientras más bajita está, menos visión tiene. Entonces una cosa es tu mirar y otra cosa es que Dios te tome tu mirada. Entonces cuando tú te renuevas es Dios, porque ahí viene la visión y tú de lejos puedes ver a tu enemigo. Entonces por eso David dice en el Salmo 91 que Jehová es el castillo mío y fortaleza mía. Porque en la antigüedad habían castillos o habían viñas, y a las viñas le ponían un castillo. En el castillo se subía un vigilante, un atalaya, para observar las zorras, las pequeñas y las grandes, para observar cualquier enemigo que viniera. Y él entonces anunciaba. Y cuando él dice que Jehová es mi castillo, él dice, Jehová es quien está vigilando por si viene un enemigo. Entonces son cosas que nosotros, cuando vemos a la luz de la palabra, nosotros somos bendecidos y nosotros accionamos en pos a lo que Dios quiere. Porque Dios siempre querrá el bien para sus hijos. Por eso Dios crea el mundo, pero aparte de que creó el universo, aparte de que crea el universo, crea un huerto. Tremendo. Entonces, ve lo que Dios hace. Dios crea el mundo, pero no lo deja ahí. Dios crea un huerto y planta al hombre en el huerto. El huerto era un nivel más alto de la esfera del mundo. El huerto era como una sucursal del cielo. Entonces Dios siempre quiere ver a sus hijos cómodos. Entonces el pecado es la separación, porque acuérdate que Dios va en contra del pecado. Aunque Dios ama al hombre, Dios odia el pecado. Entonces cuando Dios ve el hombre que él ama con el pecado que Dios odia, Dios entonces rechaza al hombre. ¿Sabes qué, profeta? Wow, este tema es un tema muy poderoso. Hablar sobre estas maldiciones que se heredan, generacionales. Creo que este tema tiene que tener segunda parte y creo que tercera parte. Sé que lo que se ha dado aquí ha sido muy importante, muy poderoso, hermano. Todavía falta entrar bien, ¿verdad? Sobre qué hizo el pueblo, gloria a Jesús, sobre qué hicieron esa gente para poder lidiar y limpiar ese pecado que había, porque en Israel había una escasez grande. Todavía no hemos entrado en ese tema y tenemos que entrar ahí. Yo quisiera que tú ores por ese pueblo que está ahí, una oración especial, aleluya,
de liberación, de rompimiento por esa gente en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Damos gloria a Dios por este momento poderoso. Quiero que pongan en los Aleluya. comentarios segunda parte. Gloria a Jesús. Porque esto está poderoso y no hemos entrado todavía donde queremos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a Dios de manera en especial. Aleluya. Te oramos, Señor. Clamamos, Señor. gemimos por ti. Queremos, Señor, que tú bendigas a todos los oyentes, Aleluya. que tú rompas cualquier malicia, Sí, Señor. que tú rompas cualquier pacto generacional, cualquier Aleluya. maldición. Señor, vivimos en un tiempo de gracia, Sí, Señor. de gracia sobre gracia. Te pido que la gracia alcance a miles y a miles de personas. Que la gracia de tu Santo Espíritu Sí, Señor. caiga sobre los hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tremendo, tremendo. Mi hermano, aleluya, damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho. Una bendición, de verdad que sí. Aleluya, este tema es muy, ¿cómo se dice? Muy largo. Muy largo, Sí. aleluya. Muy Sí, extenso. muy extenso. Vamos a continuar una segunda parte. claro. Vamos nos quedamos ahí en la parte donde David, ¿verdad? Habla Sí, ya sí. con este Consulta pueblo. con Dios. Exacto, consulta con Dios qué es lo que está pasando, por qué la escasez en Israel, por qué la necesidad, el hambre, por qué. Amén. Así que comente ahí debajo, pastor, evangelista, queremos la segunda parte, queremos que hablen para saber cómo contrarrestar y cómo luchar con este espíritu de muerte que se mete Amén. en la familia. Amén. Estuvo con usted su hermano pastor Ignacio de la Rosa, también el ministro. Eric de la Rosa. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, shalom.